트럼펫 소리가 정말 아름답죠. 감사합니다. 이제 성가대 합창 있겠습니다. 예수께서 갈리시던 밤에 제자들 불러 모으시고 떡을 떼어 저들에게 주시고 잔을 채워 저들에게 주시며 나의 몸과 나의 피니 기억하라. 예수께서 잡히시던 밤에 괴로움에 쌓여 기도하셨네. 이 잔을 지나가게 하소서. 이 고통 거두어 주소서. 나의 아버지여 나의 기도를 의심과 고뇌에 빠진 밤에 내 마음에 주님 찾아오셔서 주의 영과
감사합니다. 성경 말씀 읽겠습니다. 사도행전 8장입니다. Hechos capítulo 8 versículo 1. El 8.1 vamos a ver. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo se salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hasta que hemos leído. Dentro del Señor Jesucristo, ya he vivido más de 50 años en el Señor Jesucristo. Al comienzo, cuando yo estaba en la iglesia anunciando el Evangelio, yo no podía ganar de bien la iglesia ni predicar bien el Evangelio. Yo pensaba que iba a padecer mucha dificultad. Mientras que predicaba el Evangelio, Dios dentro mío iba trabajando, estando vivo, y era maravilloso. En Daegu, cuando yo fui, en realidad en ese momento solamente había dificultad. Adelante, atrás, alrededor, todo había dificultad nada más. En una ocasión, una vez me envió la carta en Daejeon que una señorita que quería que le predique el Evangelio. Yo vivía en Padong, en la parte final de Daegu, para venir a la ciudad 1 hora, para venir hasta Gyeongsan, hasta la fábrica de billetes. Realmente muchísimo tenía que tardar. No tenía ni carro en aquel entonces. Fui allí y por primera vez me encontré con la señorita. Yo compartía con ella y ella tampoco había recibido la salvación. Era una persona que no podía tampoco llevar la vida de creencia. Ese día esta señorita recibió la salvación. 1 a 1 iba recibiendo la salvación en la fábrica de billetes. Yo, la razón por la cual realizó el ministerio, ¿cuál es lo más importante? Porque realizando el ministerio, yo tengo ocasión para poder anunciar el Evangelio. Nosotros la vez pasada, en Daegu, en Svabosna, cuando realizamos el concierto, muchos soldados de Estados Unidos habían venido. Eran soldados que eran de Daegu. Yo le llamé a uno, y en Imjinga, el 12 de julio teníamos el concierto. Usted vendrá, vamos a preparar el carro para usted. Sí que él quería venir, dijo. Y ellos vinieron como 15 a Imjinga, y pedimos a la iglesia de Daegu, y dejando algunos lugares en la parte de atrás. Realmente uno de los líderes se maravilló viniendo al concierto. Y en el cuartel habíamos ido, y en esa mañana, a la tarde habíamos ido, ya que yo no hablaba bien el inglés, yo le llevé al pastor Young-Juk Park como traductor, pero en el portón al pastor Park Young-Juk había mostrado su licencia. Esto es licencia realmente de Corea. Yo soy ciudadano estadounidense. Tenía que traer su pasaporte, y tenía el pasaporte en el celular, y que con eso se lograba cuando se subía al avión, y no se podía. El pastor Park Young-Juk no le permitió entrar. Yo entré allí y no era simple predicar el Evangelio en inglés. Justamente en el iPad yo tenía Biblia en inglés, en coreano, y paso a paso yo le iba explicando. Por último, yo
acerca del sacrificio de expiación le iba hablando. Y cuando el sacerdote, con la sangre del cordero, cómo iba pintando el altar, yo le iba explicando eso. Y luego en Jeremías 17:1 yo le iba buscando. Y que por qué en el altar, por qué en el cuarto del altar tenía que ser pintado. Porque en el 17:1 de Jeremías que será escrito realmente en el altar, en los cuernos del altar, y eso estaba siendo borrado. Realmente el líder lloraba y dijo, ¿cómo es que Dios lo puede hacer así? En esta mañana, Jeremías 17 yo leí, no sabía qué quería, no sabía qué es lo que quería decir, y hasta ahora tenía curiosidad. El joven, ahora ese líder recibió la salvación. Cuando me encuentro, él llora y testifica porque es muy conmovedor. El lunes había cantata en Daejeon y él, con 5 personas más, había venido. Por lo cual yo, a las 3 de la tarde vine, me encontré con ellos y en la iglesia de Daejeon cenamos y nos decidimos ir. Y antes de cenar, hablándole el evangelio, le dije al pastor Yonggyu Park para que anuncie el evangelio. El pastor Yonggyu Park, oyendo el evangelio que él predicaba, los 5 soldados recibieron la salvación. Participando en la cantata, ellos continuamente lloraban. Yo, la razón por la cual soy pastor, nuestro padre, 3 días antes de morir, yo, cuando veía que mi padre recibió la salvación, cuando anuncié el evangelio, después que mi padre falleció, estaba muy agradecido. Mi padre era muy difícil para que reciba la salvación. Yo fui a la sepultura de mi padre, pero mis hermanos decían, yo soy un hijo muy indigno. Mi hermano tiene una diferencia de edad de 12 años. Yo tenía mucho miedo de mi hermano. Ese día yo estaba muy agradecido. Hasta ahora me acuerdo, la carne de cerdo era tan delicioso. ¡Qué delicioso, hermano, esto! Coma más, le dije. Y cuando comí 2 cubiertos, el hermano me miraba a mí fuertemente. Él, que dice ser pastor, cuando el padre murió, ¿cómo que puede comer carne de tal manera? ¿Ese es humano? Así con esa vista me miraba. Yo, por el contrario, dije, yo soy un hijo muy fiel, porque mi padre recibió la salvación. En mi corazón estaba muy conmovido. Yo al comienzo, después de recibir la salvación, continuamente iba anunciando el evangelio a otras personas. No surgían salvos. Yo, si pienso que soy Dios, ¿Dios de qué se gozaría? Enviando a su Hijo Jesucristo. Realmente el que anuncia esto se gozará de ello. Continuamente yo anunciaba en mi vida. La hermana Sonulsun de Akokton, cuando ella recibió la salvación. En mi vida, aunque había hambre, dificultad, estaba muy contento por ello. Discúlpenme. Yo por el Evangelio. Gracias al Evangelio, buenos paisajes de este mundo entero he ido. Hace poco me dijeron que realmente una persona que hace la exposición en el Polo Norte y me dijo que todo estaba ya hecho y que venga. En abril dice que es el mejor paisaje. En el sur también, el Polo Sur también no he ido. He ido a todos los lugares mirando los buenos paisajes. Pero en este mundo, sea lo que fuera, lo que me den, un don, nadie como yo. El que traslada a un ser que va al infierno al cielo. Porque Dios tanto deseó usar a un ser como yo. El Señor tanto se usa para utilizarme a mí.
Yo, hasta ahora, no puedo olvidar el estudio bíblico en la fábrica del billete. En aquel entonces no había ni carro. Sí, yo iba siempre en bus y a la noche, a las 9:30, a las 10, por ahí, yo terminando el estudio bíblico, yo me despedía de las hermanas y de la Universidad de Yongnam. Yo iba hasta la parada y las estrellas iban brillando y en gran manera yo era feliz. Cuando volví a la casa, mi esposa volvía a las 12 y ella dormitaba con el bebé en brazos. Aquella mujer, ¿será que conoce este gozo que yo tengo? Ella, ¿será que conocerá la paz que yo tengo? Realmente en el mundo, sea cargo alto, sea una gloria que tenga, todo eso me parece tan vano. La gente al recibir la salvación, yo veo cómo cambia. Ellos cambian fuertemente. En realidad, este evangelio que tenemos es demasiado precioso. Lo más importante, anunciando este evangelio, compartiendo el perdón del pecado, en nuestro corazón, qué temor, qué angustia, qué dificultad, sea lo que fuera lo que tengamos, todo desaparece. Cuando anunciamos el evangelio, nuestro corazón se llena por el Señor Jesucristo. Mediante el Señor Jesucristo, cuando se llena nuestro corazón, por más que sea lo mismo, el que veamos con nuestros ojos y los ojos del Señor Jesús es completamente distinto. Mi ojo cambia a los ojos del Señor Jesús. Esto es increíble. Mi corazón cambia al corazón del Señor Jesús. Yo cuando estaba en Daegu tenía tanto hambre. Y el domingo, terminando el culto, debíamos de ir a la iglesia, a la casa. Ahora no había arroz, no había carbón, estábamos teniendo hambre. Y tenía pena de ver a mi esposa, entonces no podía ir a la casa. Y en el salón de culto yo me encerraba adentro y yo oraba arrodillado. Dios, permítame arroz, tenemos hambre, permítanos carbón. Así yo oraba. Yo había orado durante un tiempo. En ese momento mi corazón, al comienzo cuando yo oraba, era realmente un piso frío. Y yo empezaba a orar temblando en medio de la oración, yendo al cielo. Delante de Dios parecía que yo estaba compartiendo junto con Dios. Cuando me encontré y hablaba, para nada me preocupaba por el arroz, no me preocupaba por el carbón. Dios, Señor, quisiera predicar el Evangelio, permita que pueda anunciar el Evangelio. Señor, permita que pueda editar el libro. Señor, permita que pueda enviar misioneros al mundo entero. El Señor me cumplió toda esa oración. Aunque yo me olvidaba, Dios todo lo había recordado. El hambre, realmente la pobreza, nada era problema. Mi corazón estaba lleno por Dios. Y cuando yo otra vez abría mis ojos, estaba en un piso frío y estaba de nuevo allí. Tanto había orado en aquel entonces. Era feliz, estaba gozoso. Anteriormente en mi corazón, cuando surgía la ambición, la angustia, el temor, cuando tenía realmente el odio, no tenía una fuerza para poder vencer aquello. Pero en mi corazón, sea cual fuera la dificultad, sea cual fuera el problema, sea cual fuera el dolor, la tristeza, mi corazón cuando se llenaba por el Señor Jesús en aquel momento,
Nada era problema. 제가 Yo. 강대상에 올라올 때마다 Los domingos, las veces que vengo al culto, estoy tan feliz. Algo increíble ocurre. 다른데 한 자리에 10분만 서 있으면 발이 저리기 시작. Cuando estoy en otros lugares 10 minutos, tengo calambre, me duele la columna, pero en este púlpito, por más que estoy 1 hora, 2 horas, 발이 아픈 줄을 모르겠어요. no me duele la pierna, no me duele la cintura, 버리고 사니까 porque me olvido de eso y puedo echar el corazón al Señor Jesús. 성경에서 En la Biblia, 내가 자주 이야기하는 사람 a menudo habló acerca de la mujer samaritana. Elías le dice a la mujer samaritana, 남은 가루를 가지고 con este polvo que queda, tráeme a mí. Entonces se llenará de nuevo la vasija, no se va a vaciar. 이때 이제 사람 마음에 전쟁 El corazón de la gente, sea quien fuera, tiene una guerra en su corazón. Y ahora le tengo que llevar, y si no surge la harina, me despojará de todo. Y ese pensamiento va surgiendo en ese momento, cuando con el polvo hace el pan y le lleva, y surgirá, y si no le da, no surgirá. Quisiera que surja ese intermedio. Si le llevan un poquito, la mitad, si queda, yo quería tomar entonces la mitad. Pero la Biblia no existe, aunque sea eso que dice ser medio, intermedio, la mitad. Cuando uno cree, si tú crees, tráeme, entonces te voy a llenar. Y si tú no crees, realmente, ese estafador me quiere comer de todo mi pan. Parece solamente astucia. Cuando viene a la iglesia, 성경 말씀을 읽으면 cuando uno lee la Biblia, 그렇게 성경을 믿으면요. cuando uno cree la Biblia, 그 믿음은 신비한 esa fe es maravilloso. 어려운 죄인을 눈보다 이게 A ese pecador tan sucio le emblanquece como dejarle como una nieve blanca. Realmente es una fe, pero ese pobre, cuando uno tiene fe, 어느 부자가 부럽지 않은 사람이 되는 거예요. viene a ser una persona en que no envidia ni un millonario. Ese ser vil 되는 거예요. se convierte en el ser más valioso. 그러니까 여러분 교회 와서 Por lo cual, viniendo a la iglesia, ahora parece como que es nada eso, 말씀이 여러분 마음 pero la palabra en el corazón de ustedes, cuando llega con fe, 무슨 부자가 그렇게 부럽겠습니까? ¿a qué millonario le van a envidiar? Para nada podrán envidiarlo. Buen apartamento, para nada, eso viene a ser nada. 예수님은 El Señor Jesucristo, 세상 사람이 금이나 지위나 las personas en el mundo, sea oro, riqueza, 도저히 살 수 없는 realmente 귀한 주님의 마음에 el corazón, el mundo precioso del Señor, a todos nosotros nos lo entrega. 믿음으로만 Solamente por la fe uno lo puede obtener. 그리고 성경을 믿음이 어려운 게 아니라 No es difícil de creer la Biblia cuando detalladamente uno lo lee. Es creer la palabra de Dios, o si creemos nuestro pensamiento es seguir en Satanás. Es una regla muy simple y de allí se logra. Cuando uno aprende eso, realmente es muy feliz. 2015년 En el año 2015-2016, yo estando en el juicio, un año entero, yo he sufrido. 2015-16 más que cualquier otro momento. Yo he trabajado 30% más, fui a más campañas, 30% más fui a las campañas en el 2015-2016. Nuestra misión en un estado difícil. Realmente hemos cambiado a un estado tan maravilloso. Imagínense. 지금 우리가 여러분 Ahora nosotros, Macedonia aparece en la Biblia. Macedonia. Para nada existe la Biblia allí. Nuestros evangelistas cuando fueron, los pastores de Macedonia, dice que se conmueven al oír la palabra nuestra. Bulgaria, también las
islas 동북권 y como también las partes del oriente, 피지 en Fiji, en la isla de Salomón. Hay 3 grandes islas allí. 아직까지 Allí 옷을 입지 않고 사는 todavía hay tantos que viven sin ropa oyendo este evangelio. Tanto se conmueve. 그쪽에 감리교회가 Y los que han ido 지금 이루고 allí, 있는데 la iglesia metodista está liderando allí, oyendo que somos metodistas. En el campamento mundial habían enviado al pastor líder de la iglesia metodista. Usted vaya y participa al campamento mundial de la iglesia Misión Bodas Nuevas y cuéntenos. Él vino y recibió la salvación. 그래가지고 하는 말이 Y lo que dijo, es posible. Ah, es una iglesia muy bíblica esta iglesia. Y allí, enviando a muchos misioneros, nos pidieron para que nos envíe misioneros. En India, yo cuando fui la primera vez, el pastor de la iglesia pública, 500 el primer día, luego 700 y durante 2 días. La sangre del Señor Jesús, ¿qué obra realiza eso? Yo le iba explicando. Ellos recibiendo la salvación, tanto se conmovieron. 그날 밤에 Esa noche, nosotros, 크리스마스 칸타타 la cantata 하는데 navideña, hemos hecho un playback. 학교 일반 교회 목사 Realmente los pastores, líderes de la iglesia pública, todo lo habían preparado porque íbamos a venir a predicar el mensaje. Cuando fuimos, 300, 400 estaban sentados, habían puesto 8,000 sillas y junto con ellos yo me encontré y mientras que hablé, después de 30 minutos salí, me asusté, era como 12,000 ellos oyendo el evangelio, tanto se conmovieron. 근데 여러분 이 Pero Señor, este evangelio tan precioso después de aceptarlo, el corazón de ustedes cuando cae en el mundo, 아무것도 아닌 거예요. viene a hacer nada, viene a hacer nada. 예수님께 사도행전 1장에 부활하신 뒤에 뭐라고 El Señor 말씀하시냐? Jesucristo en 제자들이 Hechos 1 después de resucitar que dice, 부활하신 때니까. este es el momento para recuperar a Israel. El Señor que dice, 아버지 정하신 바 no es el tiempo lo que les toca, el Padre ha designado si el Espíritu Santo llega. Ustedes recibirán el poder y en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra serás mi testigo. 하나님의 El Señor, el Espíritu Santo de Dios cuando llegue en ti, ese Espíritu Santo a ustedes 성령을 전한 쪽으로 이끌어 hacia el lado de predicar el Evangelio les va a guiar. 그렇게 복음을 위해서 Y por el Evangelio, durante 54 años he vivido. 군대 갔는데 Yo fui al cuartel 이등병으로 교육을 받으면서 y yo recibiendo la educación como soldado de segunda categoría. 훈련소 Yo 육군 그 훈련소에 대구에서 이제 훈련을 받고 había recibido el entrenamiento. Luego, cuando 16 semanas recibí otro entrenamiento. 한 3일을 지나니까 Cuando pasó como 3 días, yo quería leer la Biblia como que enloquecía por querer leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no había tiempo para leer la Biblia. El cuartel. Cuando uno tiene tiempo, piensa en la tierra natal. Cuando piensa en la tierra natal, se escapa. Por lo cual, los que tienen ahora educación, no se les debe dar tiempo. Para no darle tiempo, el sábado, domingo le hace cavar la tierra y al día siguiente hace para que rellene. Luego le dice para que cabe aquí otra vez, va a ir rellenando aquí. Demasiado se escapaban en aquel entonces del cuartel. Pasó 3 días. Yo me enloquecía por querer leer la Biblia. 그래서 제가 우리 반에 매번 En 20명이 자는 nuestro cuartel dormíamos entre 20 y todos los días tenía que haber un guardia que debía de hacer de guardia 4 veces. Había un grupo de 10 a las 12, de 12 a las 2, 2 hasta las 4, 4 hasta las 6. Y siempre hacían ronda y hacíamos nosotros. Yo le dije, a mí me encanta hacer guardia. Yo voy a hacer guardia del último turno. Por favor, dame el último turno. Todos dijeron, bueno, hazlo así. Y desde las 4 hasta las 6, 안에 불 켜놓고 yo prendía la luz y con solo no dormir, y así leía la Biblia. 성경이 내 마음에 La Biblia en mi corazón. 한 달 정도 지나니까요. Cuando pasó como un mes,
En mi corazón se llenaba por el Señor Jesucristo. Siempre desde las 4 hasta las 6 leía la Biblia. Desde ese día, ¿qué es lo que hice? Cada sábado entraba, los compañeros inferiores, ellos temblaban, porque está el mayor, pues allí, el superior. En Daejeon estaba este instituto y luego se trasladó a Wonju. Éramos de la primera promoción, entonces todos son inferiores a nosotros. Yo fui a la clase de los inferiores, le dije, ¿ustedes han venido bien ayer? ¡Sí! Solamente una diferencia de una semana. ¿Usted durmió bien en el tren? Sí, no hace falta que respondan así. Yo le explicaba de este cuartel, yo le daba algunas palabras para tranquilizarle. Yo soy mayor que ustedes. Yo, hace la mano el que va a la iglesia. 95% ahora alzaba la mano y yo anotaba. Mañana haremos la transmisión, venga al culto. No había salón de culto, no había pastor. Hacía frío y estando bajo el sol, nosotros teníamos culto en un frío invierno. Luego me llamaron de la central. Un oficial, el más alto, él me llamó a mí y soldado Park, ¿qué hizo en la sociedad? Fui evangelista de la iglesia. Era como me esperé. Este oficial, antes de venir al cuartel, había sido y congregaba con empeño, pero ahora él dejó toda la vida de creencia, tomaba, fumaba. ¿En qué le puedo ayudar, soldado Park? Por favor, si me puede dar una clase. Y luego, en medio del culto, vino también el soldado líder y me dijo, vamos a construir junto el salón de culto. Yo simplemente iba evangelizando y todo se iba resolviendo mientras que yo predicaba. Solamente evangelizaba y mi corazón estaba lleno. Yo leí la Biblia. En medio de la Biblia, yo iba estudiando la persecución que el cristiano pasaba. Lo más fácil, cuando el apóstol Pablo estuvo encarcelado en la cárcel de Filipo, echó al demonio de la endemoniada. Y los guardias le sacaron la ropa y le azotaron. En aquel entonces no era ropa como esta. Y como ellos se ponen como bolsas y eso le rompen. Y tenía heridas por todo el cuerpo y le habían puesto grillos y luego le amarraron. Debía de estar triste, angustiado, pero Pablo y Silas, y desde el comienzo fueron así. Pasó el tiempo y era de noche. No sé qué hizo en medianoche, si estaba desmayado, si se quejó, si oró, no sé lo que hizo. Pero en medianoche Pablo y Silas oraba y alababa al Señor. Y no es que susurró, sino que oró gritando y toda la cárcel había oído eso. Aleluya, alababa al Señor. Pero qué increíble cuando miramos la Biblia, señores. Ustedes, cuando roban, ¿cuándo empieza eso? ¿En dónde empieza? Desde el corazón. Cuando adulteran, ¿de dónde empieza? Del corazón. Cuando hacen lo bueno, del corazón empieza. Y todo del corazón va empezando. Pero Dios, en el corazón de ustedes, tanto desea que ustedes se llenen por el corazón de Dios. Y cuando se llena por el corazón de Dios, Dios empieza a trabajar en ustedes desde aquel momento. Pablo y Silas, ahora siendo azotados, ay, qué dolor tengo. Ay, Señor Pablo, ¿qué es lo que estamos pasando? No somos ni tambores y nos pegan. Siempre vamos a la cárcel. Siempre así debemos vivir para creer en Jesucristo. No podemos así creer de otra manera. Ay, Pablo dice, discúlpame, Silas. Es su nombre, Sila, no es Sila de Corea. Bueno, ahora tú eres funcionario, vete a prestar tus servicios entonces. De tal manera debería de transcurrir esto. Tanto fueron azotados, estaban así encerrados. No sé la razón, no está escrito qué es lo que ocurrió hasta tal momento, pero estaba azotado, estaba en medio de la herida. Sin embargo, de noche ellos alabaron al Señor, oraron al Señor. No solamente así entre ellos, sino que para que todos escuchen.
el hermano Ihansol fue a República Dominicana a anunciar, a Haití a anunciar el Evangelio. Un joven había robado el iPad y vino a la iglesia. Y este iPad, el que lo pierde cuando pierde esto, hay ahora manera para encontrarlo. Y ese dueño vino en busca y le preguntó. Y dice que le llamó a tal persona el iPad. Yo te voy a recuperar, pero perdona a esta persona. Sí, mi propósito es solamente encontrar el iPad. Y le dio el iPad. Pero luego vino el policía, el hermano Ihansol, le habían señalado como ladrón y el fiscal ahora le envió a la cárcel. Fue a la cárcel. Era de noche y el hermano Ihansol. ¿Por qué será que Dios me envió a la cárcel? No hay otra cosa que hacer que anunciar el Evangelio. Dice que gritaba, alce la mano el que tiene pecado. Todo alzó la mano. Todos alzaron la mano. Y juntando a todos ellos anunció el Evangelio. También todos recibieron la salvación. Por lo cual, estaban tan contentos y el alcalde de Haití recibió la salvación. El hermano Ihansol, oyendo que estaba en la cárcel, y cuando llamó a la cárcel, yo no tengo responsabilidad, tiene que venir el fiscal. Entonces el alcalde, junto con el fiscal, fue a la cárcel. El hermano Ihansol para sacarlo. Qué simpático. Otros criminales dormían, sí, en el piso, pero en un colchón muy bueno. El hermano Ihansol estaba durmiendo, roncando. Y había sido que el líder de la cárcel le dio su lugar porque era el siervo de Dios y era pastor. El alcalde vino y dijo, parece que me apuré en venir. Y le despertó y le sacó, hablando con el fiscal. El hermano Ihansol en la cárcel, si estaba quejándose en rabia, ¿será que Dios iba a trabajar así? En la cárcel. ¿Por qué será que Dios me envió a la cárcel? Yo no vendría a la cárcel. Y cuando anunció el Evangelio, todo se resolvió. La Biblia, a ver, mírenlo si es así sí o no. El apóstol Pablo quejándose, estando en medio de la rabia, si estaba así. Hasta que termine, durante años viviría allí. Pablo y Sila en medio de la oración cuando alababa al Señor, los criminales iban oyendo. Luego, cuando se movía todo y se abrían las puertas y se desamarraba todo, Pablo, Sila en su corazón, el corazón de poder alabar al Señor cuando estaba lleno por el corazón de Dios. Ahora, Pablo, con el pensamiento de Dios iba pensando, con los ojos de Dios iba mirando y con los ojos de Dios iba juzgando. Solamente tenía agradecimiento. Solamente tenía agradecimiento. Por lo cual salió de la cárcel y se asusta luego el guardia. El guardia quería suicidarse y luego recibe la salvación. Y luego al día siguiente le dice para que salga y salió. Por lo cual, en el corazón de ustedes, si ustedes tienen como hobby angustiarse, les dará la angustia conforme al hobby que uno tiene. Si ustedes se gozan, les dará algo para que se gocen. Y por más que le dé la dificultad, si el hobby de ustedes es gozo y alabanza, le dará cuestiones para que estén alabando. Siempre Dios así lo hace. La Biblia, cuando lo leemos, en la Biblia, David,
cuando vivía en Siclag, en medio de la guerra, cuando estaba luego en Siclag, habían venido los de Amalek y a todas las esposas, hijos, los había llevado. Había quemado toda la casa. Por lo cual, cuando fueron llevados las esposas, los hijos, luego se quemó toda la casa y no había dónde comer ni una gota de agua. Y las personas iban llorando. Luego ya no tenían ahora fuerzas ni de llorar, estaban cansados. Se enojaron. Mira, seguimos a David. ¿Para qué? ¿Qué beneficio? Vamos a nuestro propio camino. Y cuando traían la piedra, realmente era problema que ya habían perdido la fuerza, pero ya iba a ser apedreado. Dios va en busca de Dios. Señor, ¿los alcanzaré? ¿Los alcanzaré? Sí, los alcanzarás, los recuperarás. Y así le sigue. Y cuando le sigue, realmente entre los 600 y 200 no podían ni cruzar. Y luego, al día siguiente, la madrugada, entonces 36 horas la guerra que tuvieron y los 400 que escaparon con la guerra, aparte de ello, a todos los recuperó y con tanto botín y regresaba. Nosotros, por lo cual, realmente, aunque tenemos dificultad, dolor, sufrimiento, la mayoría de la gente de manera necia, cayendo en su pensamiento, está en esa tristeza, en esa preocupación. Una señora joven, cuando tiene cáncer, de la misma manera se dirige su pensamiento. Tengo cáncer, puede que muera. Yo, cuando muera, ¿qué será de mí? Mi hijo tiene 10 años. Mi hijo cuando se case. Ahora yo quisiera estar viva hasta tal momento. Ese corazón que piensa que va a morir. Entonces todo se conecta con la muerte. Todo se conecta con la muerte. Su corazón se llena por la muerte y su corazón va llamando la muerte. Ya en su corazón va atrayendo la muerte. Dios dice, todo lo que pides, crees que lo has recibido y cuando uno lo cree, cree de que se ha curado. Y cuando entra la fe, ya se ha curado la enfermedad en su corazón y se cura. Y ya su corazón, ahora cuando se cautiva en la enfermedad, cae en la enfermedad. La manera de Dios es completamente distinta a nuestra manera, pero con la manera del mundo, durante años ha vivido en el mundo y luego han recibido la salvación. Ustedes la vida de creencia también lo quieren llevar conforme al mundo. Los que han llevado un buen negocio y han triunfado creen que podrán así triunfar en la fe. Cuando son doctores, ahora porque han estudiado mucho, creen que también en la fe serán doctores. Es completamente distinto. Cuando el camino de la fe claramente lo aprende en el corazón de ustedes, cuando se llena por el corazón del Señor Jesús y viniendo los domingos oyen la palabra, leen la Biblia y van ahora meditando la Biblia, anunciando el Evangelio y cuando su corazón se llena por el Señor dentro de ustedes, todo problema que nos llega, uno a uno, vamos ahora ordenando, guiando y eso es muy increíble. En Hechos 3, Pedro estaba en la puerta del Templo de Hermosa. Estaba tan contento. Pedro, ¿qué hizo? Este cojo, yo curé al cojo, pero más que estar contento por ello, el Señor que le revistió aquella gracia, eso era mucho más grande que estar contento porque se curó el cojo. Cuando el cojo se acerca y toda la gente le mira, Pedro, el que su ser es importante hablará de su ser. Pero en ese momento, en el corazón de Pedro, cuando estaba lleno por el Señor, ¿qué dice? Empieza a anunciar el Evangelio. Realmente que el Señor Jesucristo, que ustedes han matado sobre el madero, ha resucitado y fuertemente surge la manifestación del Evangelio.
Por lo cual Satanás dentro de nuestro corazón, esta y aquellas angustias nos lo da y el corazón de usted hace para que se decepcione, se frustre y Dios no va a trabajar en mí, parece que yo no tengo la fe, parece que Dios no va ahora de tal manera responderme. Y ese pensamiento, cuando se enseñoree en ustedes, sea el temor, la angustia, la preocupación, no hay manera de echarlo, por lo cual dentro de ustedes el temor, la angustia, cuando se acumula en ustedes, la manera de ver al Señor, los ojos de ver al Señor se aparta de ustedes. Contrariamente, el corazón de ustedes, sea cual fuera, en la altura que se encuentre, sin relación a ello. Cuando piensa en el Señor, el corazón de ustedes se llena por el Señor. Cuando el corazón de ustedes se llena por el Señor empieza a trabajar en ustedes. Hoy, el libro de Hechos 8 que hemos leído. 8:1 dice que consentía en su muerte. Es la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. En el 3 que dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Dice que asolaba la iglesia y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Estaba en una posición pero tremenda. Hermanos de la iglesia de Gangnam, realmente, si ustedes pasan por esto, ¿qué harán? Cuidado, cautela, cuidado. Hay un misionero en China. En lugar de ir como misionero, fue a otro trabajo y anunciando el evangelio, ahora le echaron porque le descubrieron. Le echaron, estaba decepcionado, fue a otra ciudad. Vino el guardia, tenía miedo porque venga el policía, no tenía ahora valentía para predicar el evangelio. Envió a los niños a la escuela. Había una escuela en donde enseñaban coreano y le envió allí. Y le iba educando a ellos. Y el padre le enseñaba. Cuando te pregunten qué hace tu papá, no debes decir que es pastor, debes decir que va a la oficina. ¿Qué tipo de oficina? Si te preguntan, oficina de computadoras. Está bien. ¿Tu papá qué hace? Es oficinista. ¿Qué tipo de oficina? Oficina de computadora. Sí. Y este niño fue a la escuela y el que enseñaba el coreano había venido de Corea del Norte. Y enseñaban 1, 2, 3, 4. Ellos dicen 3, 4 y así enseñan. Y las maestras cuando enseñaban 1, 2, 3, 4 y... maestra, no es 3, 4 y es 3, 4. La maestra sentía cariño por el niño. ¿Qué hace tu padre? Es oficinista. ¿Qué tipo de oficina es? Oficina de computadoras. ¿Tu papá qué cargo tiene? ¿Qué es cargo? Es presidente, o si no, también hay el que se encarga. Mi papá es pastor. Ese día, terminando ahora de estudiar, la maestra vino desde la escuela a la casa. Escándalo porque los niños dijeron que era pastor y los niños lloraban. Y la maestra le dijo, pastor, por favor, no rete a sus hijos. Los profesores de la escuela queremos oír la palabra de Dios. Hace un mes atrás, el domingo reunido en la escuela, 250 maestros nos hemos reunido y queríamos aprender la Biblia y compartir el himno. Nadie conoce la Biblia, nadie conoce la alabanza. Durante 2 horas sentados solamente nos marchamos. Luego, el domingo próximo solamente había venido la mitad. Nadie, no había quien nos enseñe, pero nos hemos reunido. Queremos aprender la Biblia, queremos aprender el himno.
habían venido ahora los niños. 1, 3, 4 y... No, maestras, 1, 2, 3, 4. Sentía cariño por el niño. ¿Qué hace tu papá? Va a la oficina. ¿Qué oficina? Oficina de computadoras. ¿Tu papá, qué cargo tiene? Ah, va. Ahora uno es presidente, se encarga de los empleados. ¿Qué cargo tiene tu papá? Es pastor. Pensó que Dios le envió a él. Por favor, enséñenos la Biblia. Por favor, enséñanos el himno. Queremos aprender el himno. El pastor tenía tanta vergüenza delante de Dios. En Hechos 8, ¿qué había ocurrido? A los que creían en el Señor Jesucristo, a Esteban lo mató apedreado el apóstol Pablo y iba asolando a la iglesia y los arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Al día siguiente, en la iglesia, al terminar, cuando ahora, querida, querido, tengo un ruego, cuando a la noche por favor regresa a la casa, no me digas que creerás en el Señor Jesús. Por favor, durante este periodo debes cerrar tu boca. Por favor, no debes hacer como que vas a la iglesia los domingos. Si vas a la cárcel, ¿qué haremos de nosotros? Por favor. Ustedes, las hermanas, harán así, ¿verdad? Sí, ustedes serán así. Cuando leemos la Biblia, ¿qué dice? En el 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos conocen el sabor del Evangelio. El presidente, cuando recibe la salvación, cuando el rey recibe la salvación, ¿ha recibido la salvación el presidente? Cuando vine en avión, al lado mío, había una señorita joven sentada, una señora joven. Ella no dormía, entonces hablaba a ella, yo le hablaba. Y ese avión iba hasta Hong Kong, de Johannesburg a Hong Kong. ¿Por qué vas a Hong Kong? Yo le hablé que su marido es estadounidense y que ella vive en China y que iba allá. ¿Alguna vez ha ido a la iglesia? Me dijo que congregaba a la iglesia. Acerca del perdón del pecado, ¿conoce? Creo que no lo conozco bien. Yo no hablaba bien el inglés y yo detalladamente no le podía explicar. Uno a uno le iba leyendo y yo le iba hablando. Esta señora había recibido la salvación. Era una señora como que de 30 años, era pequeñita, recibió la salvación. Era increíble. La señora que por primera vez le veía y luego, viniendo de Hong Kong, debía de ir su camino, yo así mi camino, pero mi corazón sentía tanto agradecimiento, tanto agradecimiento. ¿Tú has venido a Corea? Que no vino. Yo te voy a dar mi número, llámame, busca nuestra iglesia. Necesitamos amigos como ustedes, tenemos muchos amigos como ustedes. Yo, te mostraré mucho Corea. No sé cuándo vendrá. Era la primera vez que yo le veía. No tenía nada que ver conmigo, pero cuando ella recibió la salvación sentía paz y gozo yo la anoté. Lea esta Biblia, cuéntele a su marido también. La gente anunciando el Evangelio cuando recibe la salvación. Discúlpeme. Tanto trata de disfrutar el corazón la gente del mundo, pero nada del mundo. Nada le da gozo como esto.
Cuando mi esposa dio a luz a mi hijo Jungkook, éramos tan pobres, nada teníamos nosotros. En la noche, una persona vino para oír la palabra. Yo le anuncié el Evangelio. Yo le iba anunciando el Evangelio. A las 10 por ahí, recibió la salvación. Estaba tan contenta, ella se fue. Estábamos tan contentos. Yo le despedí hasta el portón. Mi esposa se enojó en gran manera. Yo dije, esa mujer es el diablo. Todos estamos contentos porque han recibido la salvación, porque ella está enojada. Pero ¿por qué dices cosas que no sirven al predicar el Evangelio? Ella me decía. Ella estaba muy enojada. Había sido ¿qué? ¿Qué ocurrió? Mi esposa empezó las contracciones en ese momento. Ella empezó las contracciones al predicar el Evangelio, si esto daba a conocer. Ahora pensó que yo no iba a poder anunciar el Evangelio cuando sepa que ella empezó las contracciones. Sin saber eso, yo decía esto y aquello. El Evangelio, la Biblia, cuando explicamos, cuando uno ve cómo le sigue el corazón, así debe pasar. Antes de que el corazón le siga, ya que no podemos ir a la otra etapa, otras personas sienten como que está diciendo cosas que no sirven. Es algo que va trayendo el corazón, porque en el corazón entra el Evangelio. Así lo hice, pero mi esposa cuando me veía, él, ¿para qué dice cosas que no sirven? Me muero por el dolor de vientre. Discúlpame, muchas gracias. Ya la próxima voy a predicar solamente Evangelio y eso, punto ya. Hasta ahora cuando me pongo a pensar, mi esposa, ya que ahora es esposa de pastor, tiene aquella conciencia y ella aguantando las contracciones, tanto deseaba que yo anuncie el Evangelio. Tengo contracciones por el niño. Pensó que yo iba a pausar, anunciar el Evangelio y que todo se iba a alborotar. Ella aguantó. Yo estaba tan agradecido. Agradezco tanto a mi esposa en muchas ocasiones, pero también hay cosas que no le agradezco. Realmente conocemos lo precioso que es este Evangelio. Realmente mientras que vamos anunciando el Evangelio, el dolor de vientre, nos curamos por entero. El dolor del corazón desde aquel momento que yo iba a morir, ahora me curé, se ha abierto las puertas del Evangelio y un gozo inmenso estaba dentro mío. Nadie podía sentir cuando este gozo que solamente yo conocía, había predicado y había regresado. Yo soy un don nadie. Pero, ¿cómo esta obra de anunciar el Evangelio a una persona, esta obra tan maravillosa, a un ser como yo, por qué lo ha encargado? Pero yo, realmente, todos deberían contar cómo ha recibido la salvación, pero para que no podamos anunciar el Evangelio nos da el peso, la dificultad, nos dice que esto no será posible. Y con millones de cosas para que vayamos pensando, y ya que uno no puede ver al Señor y cree que por más que anuncie va a tener dificultad, nada más va a tener problemas, nada más. Imagínense, el general Naaman cuando la criada, ay, qué suerte me trajo hasta aquí, tiene lepra, qué suerte. Puede que ella haya tenido ese corazón, ¿no les parece? Mira, si nosotros, si decimos que se va a curar la lepra y si no se cura, escándalo, mejor tener la boca cerrada. Sí, puede que no se cure también. Pero la fe para poder mencionar aquella una palabra es precioso. El general Naaman tan contento habrá estado, habrá anunciado el Evangelio fuertemente en ese reino, tan feliz habrá estado esa familia para utilizarnos en ello. Nos ha puesto el Evangelio en nuestro corazón. El Espíritu Santo es increíble. En el 3,
Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando era atrapado iba a la cárcel, no sabía cuándo iba a morir, y era obvio que muera como Esteban, eso era lo normal. Pero dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Sea quien fuera el que lo ve esto, es locura. Sea quien fuera el que vea esto. Entre ustedes, cuando tienen oportunidad de anunciar el evangelio por pequeños pesos, no predican el evangelio. Pero ya que ellos anuncian el evangelio, parece que tendrá ocasión para ir a la cárcel, parece que le atraparán, parece que serán perseguidos, pareciera que ellos sufrirán, pero cuando anuncian el evangelio, nuestro corazón se llena por el Señor. Y Pablo, cuando en la cárcel de Filipo está sufriendo, ahora debería de quejarse, pero cuando alaba, ora al Señor, por entero, el ambiente cambia y hay terremoto, se desata todo y se abren las cárceles. Y realmente parecía que todos los criminales se iban a escapar y el guardia se iba a asociar. No te toques. Y se asusta. ¿Cómo puedo recibir la salvación? Cree en el Señor Jesús. Entonces tú y tu casa recibirán la salvación. Y en ese día, recibiendo la salvación, se había curado, había comido la comida. En un mundo totalmente distinto se había formado. Dios dentro de nosotros, para hacer un mundo distinto en nuestro corazón, mediante el Señor Jesucristo. Ahora nos despojamos de la angustia y cuando ahora aquello el Señor empieza a realizar. Yo en Apcoctón, cuando estaba en Chancali, tenía dificultad. Yo fui a la cárcel, tenía mucha dificultad. Yo fui a Kimchon, tenía dificultad. Yo fui a Daegu, tenía dificultad. Pero las veces que tenía dificultad, mi corazón profundamente cayó en dificultad, pero mi corazón no podía despojarse de ello, no podía conciliar el sueño, y mi pensamiento otra vez seguía el pensamiento y así otra vez seguía pensando. Yo leía la Biblia, oraba, y mi corazón se llenaba por el Señor, anunciaba el Evangelio, y un gozo inmenso surgía en mí. Y luego el Señor iba obrando, y era maravilloso. Felipe realmente anunciaba el Evangelio en todas partes, yendo por Samaria. Pensábamos que será atrapado. ¿Quién es la familia de Felipe? Debes atraparlo. Vamos, en donde vive, vamos a atraparlo. Así debería de marchar todo. Pero la Biblia, de manera totalmente distinta, aparece. Felipe, yendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque los muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El que anuncia el Evangelio, por más que vaya al reino de Dios, recibirá el galardón, pero en esta tierra también gran gozo le permite. El anciano Kimondal que fue a Fiji. Yo le dije para ir a Fiji. Él fue conmigo el día antes. Ahora, el alcalde nos daría ahora un banquete. Comimos sobre el barco y tuvimos indigestión. Luego, ahora teníamos reunión de pastores y yo por la indigestión le dije a Pastor Par, tú hoy a la tarde quisiera que prediques el Evangelio. Yo quisiera descansar un poquito. Y yo fui allí en el lugar en donde iba a descansar y estaba el anciano Kimondal. Y yo le dije al anciano Kimondal, anciano, a ver, predique el Evangelio a ese guardia que está allí. El guardia
realmente estaba sentado sin hacer nada y yo pensé que hablaría un poquito el inglés porque no sabía cómo hablaría el inglés. Yo fui otra vez y roncando dormí y pasó 2, 3 horas. El anciano Kimondal, que tenía la boca grande, realmente se abrió hasta tal tamaño. Había sido que experimentó por primera vez aquello. Predicó el Evangelio. Esta persona dice que siempre anda con la Biblia en la cartera, no puede ir a la iglesia. ¿Y por qué tiene tanta pena? Porque siempre él toma. Ese día obtuvo el perdón del pecado mediante el anciano Kimondal. Llorando, estaba contento. Otra vez había su compañero recibido la salvación porque lo llamó cuando yo llegué, el anciano Kimondal. Yo por primera vez que he visto que estaba tan contento. ¡Pastor! Él estaba contento, pero trataba de ser así caballeroso. Ustedes saben esa postura, ¿verdad? Estaba pero tan contento. Esa es la figura verdadera del anciano Kimondal. Hasta ahora él estaba realmente en angustia. Desde aquel día, todo el día estaba contento, agradecido. Yo le dije saliendo de Fiji, anciano Kim, no venga, quédese 10 días más. Y estaba tan contento, durante 10 días predicó el Evangelio él. Tengo algo que decir. ¿Por qué no se apuró en predicar así? ¿Por qué? Esto que es tan bueno. Y luego, yo le dije para que vaya a Fiji. No dudó y fue a Fiji. Aunque no venga, no importa, pero estamos tan agradecidos. El mundo del corazón que tenemos, este mundo que nosotros tenemos es tan estrecho. No conocemos el futuro, tenemos inseguridad, miedo, angustia. Y dentro de ese mundo corazón, mientras que nos encontramos cuando anunciamos el Evangelio y mientras que hablamos con el Señor Jesucristo se llena en nuestro corazón. Y ese amor del Señor Jesucristo, cuando se llena nuestro corazón, sea cual fuera el miedo, todo lo hace vencer. Y ese corazón, cuando nos lleva, cuando somos guiados por aquel corazón, 1000 cosas, 10,000 cosas, en todo se resuelve. Desde aquel momento, no vivimos nosotros, sino que dentro de nosotros, Cristo es quien vive. Cristo, la vida de ustedes, si va guiándolo. Cristo, si la vida de ustedes ahora se enseñorea. Cristo, la vida de ustedes, si se encarga por entero. No hay nadie que viva de esta manera. No hay ni siquiera uno. Ayer, con un hermano, hablando el jueves, yo le veía, él estudió mucho, él es inteligente, sobresaliente. Cuando yo hablo con él, no le puedo alcanzar la mentalidad que él tiene. Yo me peleé un poquito porque chocábamos con lo que hablábamos. Y ese hermano, yo soy mejor en él solamente en la edad. En la edad nada más le supero, aunque es un poco joven. Y yo le dije, hermano, mírame a mí. No soy sobresaliente en nada. Yo, ¿para qué voy a mostrar algo? No soy guapo, no soy ni alto, nada tengo yo. ¿No ves que el Señor está conmigo? Hermano, ¿tú no has fracasado en todo? Hermano, ¿por qué no vives ahora con fe? Si no es por Jesús, yo no soy ni capaz de hablar con una persona como Él. Realmente, yo hablando con Él estaba tan feliz. Ese hermano es joven. Haga lo que haga, si lo hace con el Señor Jesús,
el corazón de amar a la iglesia, el corazón de amar al Señor. 계산할 줄 모르는 사람이 어디 있어요? ¿Quién no va a saber calcular? 계산을 어떻게 하느냐에 따른 차이죠. Realmente depende de cómo uno lo calcule. En realidad, si uno conoce al Señor, uno hablando al Señor, uno hablando, y uno si padece dificultad por el Señor, ¿qué importa eso? En una ocasión, yo una vez me interné en el hospital Hanyang. Me operé la nariz porque no estaba bien mi nariz. Y los internados, el internado de 3 años me había operado a mí. Ellos que quieren ser doctores, 2 horas duermen al día. Y cuando yo me acerco, tanto sufría. En ese momento conocí la vida de los doctores. Y cuando viene uno más mayor que él, realmente no puede ni pestañear. Así viven los doctores. 예수님이 내 삶을 주관하시면 Si el Señor Jesús se enseñorea de mi vida, cuando en mi corazón, por el pensamiento del Señor Jesús se llena, cuando dentro de nosotros el Señor Jesucristo me va guiando a mí, cuando yo soy persona del Señor Jesús, así me irá guiando a mí. Estamos tan agradecidos. Uno que tiene más de 70 años, el que yo pueda subirme al púlpito, estoy tan agradecido. Estoy tan agradecido porque el Señor me ha establecido en este púlpito a mí. El que yo predique el Evangelio y que surge alguien que reciba la salvación, estoy tan agradecido. Y cuando yo predico y cambia la gente, recibe la salvación y se transforma, estoy agradecido. Un don, nadie como yo. ¿Qué soy? No lo hago yo, sino que dentro mío el Señor Cristo lo hace. Pedro dijo, oro y plata no lo tengo, lo que tengo te doy. En nombre de Jesús Nazaret, camina. Yo, oro, plata no te puedo dar, dinero no tengo, pero dentro mío está el Señor Jesús. El Señor Jesús te va a renovar, te puede cambiar. Así dijo Pedro. Realmente usted recibiendo la salvación. Yo soy un don nadie, pero yo te puedo dar el Señor Jesús. Yo te puedo hablar acerca del Señor Jesús. Dentro mío vive el Señor Jesús. Y si hablan así, tengan mucha edad, poca edad, si en relación a ello la manifestación de cómo reciben la salvación surgirá, entonces ese gozo es incomparable al gozo de este mundo. Sea cual fuera el gozo, es incomparable. El coro, gracias. Cuando hablamos, cuando los vemos a menudo y de noche, antes de realizar la presentación, yo voy para anunciar la palabra al coro. El coro tiene un mundo distinto a nosotros, otro mundo. Ellos en realidad cuando cantan, miles de jóvenes ven cómo cambian y ven cómo mucha gente recibe la salvación, ven cómo ellos se transforman. Y el mensaje Corea, cuando en Corea anunciamos y pasa 10 minutos, murmura la gente. Pero en Estados Unidos, por más que yo predique 30 minutos, la gente está callada. En medio de 1000 personas, 30 minutos oyendo la palabra. El coro fue muy bueno, pero el mensaje fue mejor. La mayoría dice eso. Y así reciben la salvación. Mucha gente anunciamos el Evangelio. ¿Por qué Dios no abrirá realmente el camino del coro? Es así. Estamos muy agradecidos, amados hermanos. Más que cualquier otra cosa que ustedes tienen, el Señor Jesucristo es grandioso. En el corazón de ustedes también. Es importante el Hijo, pero si el Señor Jesucristo es más grande que el Hijo le irá bien. Pero si el Hijo es más precioso que Jesucristo, eso sí es problema. En la familia, más que cualquier otra cosa, si Jesucristo es más grandioso, también el Hijo, Dios le criará, le dará la salud al Hijo y le ayudará al Hijo. Yo estoy muy agradecido. Mi nuera, cuando se casó, en una ocasión,
por una enfermedad, tuvo que ir al ginecólogo y fue a la Universidad de Hanyang. ¿Cómo yo, siendo suegro, le podría preguntar qué cuestiones ocurrió en la ginecología? Pero mi esposa estaba sonrojada que en la Universidad Hanyang quería usar quimioterapia. No, dijo mi esposa y le trajo a mi nuera. No debe de hacer eso en el hospital, pensamos. Y mi esposa le trajo a mi nuera. Pero no usó quimioterapia, quedó así saludable y tuvo 3 hijos, mi nuera. Cuando miré a mi nuera, sentía mucho agradecimiento. No es que deja de haber dificultad, no es que deja de haber problema. Yo anuncio el Evangelio, no es que deja de haber problema, dificultad. Pero el Señor, las veces que surge aquello, todo lo ha resuelto. Ese Señor dentro de ustedes está presente si es que ustedes han recibido la salvación. Si ustedes olvidan a ese Señor y con su astucia, con su método, si van guiando su vida, eso sería tan necio. Mi hijo, yo trataba de criarlo. El que lo críe yo, el que lo críe Dios, que sería mejor. Aunque era mi hijo, yo ahora lo dejé en mi corazón. Señor, mi hijo tiene 2 padres. Está usted y estoy yo. Pero hoy yo daré la renuncia de padre. Aunque me dirá padre, usted es padre de mi hijo. Por favor, encargo todo lo de mi hijo a usted, Señor. Así oré ante Dios. Realmente con mi corazón encargué a mi hijo en las manos de Dios. Realmente Dios iba cuidando a mi hijo, eso veía. Realmente Dios iba guiando a mi hija, eso podía ver. Señores, ya que no creen ese Dios, ese problema viene a ser el problema de ustedes. Y tienen angustia, problema, temor, si ustedes lo sostienen. Pero si es cuestión de Dios, nada de temor, sino que al contrario será gozo aquello. Amados, ¿ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen de que Él les guiará mejor a ustedes que ustedes mismos? Y para que Él se llene en ustedes. Espero que mediante la palabra de Él se florezcan ustedes. A ver, cuenten cómo Él ha lavado todo nuestro pecado mediante la cruz y cómo resucitó y vive en nosotros y cómo dentro de esta iglesia trabaja y a quien ha salvado, cómo ha trabajado. Cuenten aquello. El corazón de ustedes, mediante el pensamiento del Señor Jesús, se llenará y sea lo que fuera, con lo que se encuentre de manera bendita, bella, el Señor le va a guiar y así confiamos. Con la manera del mundo, uno debe hacerlo, uno debe trabajar, pero ya que somos muy débiles, el Señor Jesucristo para que trabaje en nosotros, primeramente el corazón de ustedes, permita para que se llene por el Señor Jesús. Cuando se llena por el Señor Jesús, aunque es Jesús Santo, lo consideran poca cosa. Consideran peor que el mundo al Señor Jesús. Piensan que su método es mejor. Entonces no podrán hallar la gracia del Señor. El Señor Jesús es grandioso, más grandioso que ustedes, y siendo el orgullo de ustedes. Y cuando es el Señor que nos ha redimido en ese momento, sea lo que fuera, el Señor lo va a resolver y hallarán la gran gracia y la bendición. Vamos a orar.